El título de este mensaje se llama El pecado repetido. Está basado en Génesis capítulo 20. Así es que nos vamos a estar moviendo entre Génesis 20 y voy a ir diciendo poco a poco para que los muchachos puedan colocar los textos ahí. Muy bien. Cuando usted mira Génesis 20, que es el texto, como le digo, a través del cual nos vamos a mover en esta mañana, usted puede sentir que se está emitiendo una de estas repeticiones de las que yo le estoy hablando, ¿ok? Cuando comencemos este recorrido, usted va a tener como un déjà vu. ¿Usted sabe qué es un déjà vu? Un déjà vu es la sensación de que hay algo que ya vivimos, algo que ya nos dijeron, algo que ya conocimos. Y la razón por la que va a sentir eso es porque esta historia que está en Génesis 20, ya vamos a ver cuál es, también está en Génesis 12, pero con unos protagonistas completamente diferentes. Voy a pedirle por favor que me acompañe a Génesis capítulo 20 y lo vamos a leer a partir del verso 1. Lo voy a leer en la Reina Valera del 60. Dice la palabra. Génesis 20. Me equivoqué aquí, perdóname un segundito, dame un segundo. Muy bien. Dice la palabra: de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur. Y habitó como forastero en Gerar. ¿En dónde? En Gerar. Muy bien, tenga ese nombre ahí clarito. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Verso 11. Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Vamos a dejar ahí la lectura por un segundo. Entonces, si usted recuerda, en el capítulo 12 ya había pasado esto, porque Abraham ya le había pedido a Sara que mintiera cuando estaban delante de Faraón. ¿Usted se acuerda? Cuando llegaron a la frontera norte de Egipto, él también pensó exactamente lo mismo, que lo iban a agredir, que lo iban a matar, y entonces pidió a su esposa: mira, hazte pasar por mi hermana. Entonces es la segunda vez que este hombre utilizaba esta artimaña, según él, para que no lo mataran. En este capítulo entonces cambian los nombres, ya no están en Egipto, ya el lugar se llama Gerar. Ese Gerar queda en la costa occidental de Israel, y en ese momento Gerar era la tierra de los filisteos, y ya no era el rey el faraón, sino el rey se llamaba Abimelech. Muy bien, en el primer relato de Génesis 12, Dios infligió enfermedad a Faraón y su corte debido a la relación que él había tenido con Sara. Pero en el capítulo 20, Abimelech es advertido en un sueño de no tocar a Sara. Entonces usted ve estas dos historias y parecen que son idénticas. Algunos estudiosos dicen que esta historia está registrada dos veces, pero que realmente es una sola historia. Yo la verdad me inclino a pensar que son dos historias diferentes. Muy bien. La verdad por la que pensamos que es la misma historia es porque tiene un tema en común, y ese tema es el pecado recurrente. En este pasaje vemos cometiendo Abraham el mismo error de nuevo y tropieza en el mismo punto por segunda vez.
Realmente usted y yo no debemos sorprendernos de esto, porque ¿cuántas veces nosotros le hemos dicho al Señor: Señor, no quiero hacer esto más? Señor, no quiero caer de nuevo en este tema de la murmuración, Señor. No quiero seguir mintiendo, Señor. Etcétera, etcétera, etcétera. La lista sigue. Pero volvemos a pecar una y otra vez. Tal vez ese pecado tiene que ver con sustancias. Tal vez le has dicho al Señor: mira, yo no quiero beber más alcohol. Si hay personas que han estado en la droga, dicen: mira, no quiero tener más de la droga. Si hay personas que comen en exceso, entonces le dicen: mira, Señor, quiero que tomes control de mi boca, del apetito, de la cuchara. Hay una amiga que se congrega aquí, Jackie. Ella dice que los que comen mucho son pala de oro. Sí, ¿verdad? Y muchos aquí hemos sido pala de oro, hermanos, lo confieso. Muy bien. Muchas veces ese pecado tiene que ver con las relaciones interpersonales, chismes, ira, conversaciones destructivas. Usted se ha puesto a pensar cuántas veces en un solo día usted, al hablar con alguien por teléfono, tal vez con un amigo o una amiga, sus palabras dejan de ser edificantes y sin darse cuenta, porque usted no se da cuenta de esto, comienzan a convertirse en murmuración. ¿Se ha dado cuenta cuántas veces salen palabras de más de su boca sin tener conciencia sobre esto, verdad? Muchas veces posiblemente puede ser físico también, algún hábito del cual usted no se puede sacudir. Puede ser mental, ¿verdad? Puede tener que ver con la lujuria, con la ira, con la amargura, con el resentimiento. Tal vez esas cosas que usted está repitiendo tienen que ver con el dinero, con deudas, con lujuria por las cosas materiales y con renuencia a darle al Señor lo que les corresponde. Y algunas otras veces va a tener que ver con la gestión del tiempo, ¿cierto? Si usted se da cuenta, especialmente los jóvenes, no digo que eso sea la generalidad aquí, pero normalmente los jóvenes se acostumbran a perder el tiempo. Y los jóvenes tienen muchas maneras de perder el tiempo. Por ejemplo, aquí que tengo algunos amigos que les encantan los videojuegos y están ahí metidos, hermano, 3 horas, 4 horas, 5 horas, que eso es impresionante. Usted ve todos los estados de ellos en el WhatsApp y todos tienen que ver con juegos, todos, absolutamente todos. Y entonces yo le pregunto: ¿en dónde tienes tú el tiempo para tener comunión con Dios y que Dios te hable si estás ocupado perdiendo el tiempo? Muy bien. Antes de ver algunas cosas que le he traído en esta mañana sobre cómo manejar estos pecados recurrentes, quiero poner en su consideración lo siguiente. No sé si alguna vez usted en medio de un mal momento ha tenido esas personas que le dicen: ¿sabe qué? Todos los cristianos son hipócritas, incoherentes, ¿verdad? O sea, cuando nosotros pecamos, hermano, créame que tenemos 1.000.000 de manos que nos están señalando, porque si el pecado fuera mundano, como están acostumbrados a eso, nadie lo señala. Pero como nosotros tenemos la responsabilidad de ser luz y sal en el mundo, cada vez que fallamos, ahí va a estar el dedo señalador, ¿verdad? Nos oyen proclamar que tenemos amor por santidad, pero nos ven pecar. Usted y yo debemos recordar que sobre nuestra vida, cuando usted y yo hemos entregado nuestra existencia al Señor Jesús y lo hemos reconocido genuinamente como nuestro Señor, opera algo llamado gracia. Usted sabe que la gracia se nos da no porque seamos buenos, sino porque Dios es bondadoso y bueno, aunque nosotros no lo seamos. Ese es Dios. De hecho, uno de los requisitos previos para la salvación es la confesión de que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Antes de que podamos ser salvados, usted y yo, lo primero que hacemos es reconocer que somos pecadores. Y cuando hacemos esto, recibimos el don de la vida que proviene del Señor. Somos limpios delante del Señor y la condena que viene con el pecado es atendida. Sin embargo, ojo con esto, el poder y la influencia del pecado lo van a perseguir todos los días de su vida. El pecado lo va a perseguir y va a buscar el momento correcto para mandarle el cebo.
y que usted vuelva a caer. Los viejos hábitos van a continuar intentando salir a flote en el nuevo hombre que es usted, y a menos que su comunión con el Señor y con la palabra de Dios sea fuerte y sea poderosa, pues usted no va a poder matar eso que quiere salir a flote. Esos viejos hábitos se van a manifestar en su vida una y otra vez y será duro matarlos. Yo le voy a pedir que me acompañe un segundo al libro de Romanos. Vamos a ir al capítulo 7 y vamos a leer entre los versos 16 y 25. Lo voy a leer primero de la traducción Reina Valera y luego lo voy a leer de la traducción Viviente. Dice la palabra en la versión Reina Valera desde el verso 16. Y si lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios porque por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En la Nueva Traducción Viviente lo dice un poquitico más claro, póngale cuidado. Dice, pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Cuando usted escucha estas palabras, ¿no describen este texto su propia experiencia en Cristo? ¿Cuántas veces en verdad queremos hacer el bien, pero nuestra boca responde en automático? Se despierta dentro de nosotros todo ese viejo hombre que está ahí esperando salir y acaba usted haciendo lo que no debe hacer. No tropezamos y caemos a menudo, hermanos. No queremos actuar como hijos de Dios, pero muchas veces actuamos como hijos del mundo. Pablo dice que hay dos naturalezas en guerra dentro de nosotros, que existe una naturaleza espiritual que se nos da en Cristo, pero también está aquella naturaleza pecaminosa y todos los hábitos que están asociados con ella. Este texto que yo le acabo de leer, muchas veces algunas personas justifican su pecado diciendo, ay, no soy yo, no soy yo. Pero este texto no justifica nuestro pecado, nos recuerda más bien que el superar el pecado implica una lucha constante. Es mi esperanza que este mensaje a usted le ayude a levantarse después de fracasar, porque créame que el fracaso va a tocar la vida de todos nosotros en diferentes áreas.
Lo primero que quiero enseñarle en esta mañana, el primer punto, es que el pecado no es culpa de nadie, sino nuestra. Se lo repito, el pecado no es culpa de nadie, sino nuestra. Mire que Abraham, en el primer pasaje que le leí en Génesis 20, se enfrentó a su pecado e hizo algo que nosotros hacemos comúnmente cuando fallamos. ¿Y sabe qué es? Sacar excusas. Y este hombre tenía dos excusas. La primera está ahí en el verso 11 de Génesis 20. Dice, y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. En otras palabras, él diría, no, esto fue un error honesto, o sea, verdaderamente eso fue lo que yo pensé. Y entonces este hombre lo que está buscando es explicar su pecado, como dando a entender, pues este sí fue un pecadito, pero tampoco, o sea, no fue gran cosa. No sé si usted ha pensado eso alguna vez cuando le falla al Señor. Una mentirita. ¿Eso qué es? Relajaos. ¿Sí? Perdón, Señor, ya, estamos a paz y salvo. ¿Verdad? Ya se va a dar cuenta que no es tan así. Mire que todos nosotros, todos somos buenísimos en eso de poner excusas. Somos expertos en eludir nuestras responsabilidades, señalando cosas como nuestra educación. Por ejemplo, a mí me educaron así, yo soy así y nadie me va a cambiar. Estamos poniendo excusas, ¿verdad? Muchas veces culpamos a los medios de comunicación y decimos, los medios de comunicación son perversos. Ellos pasan imágenes de hombres y de mujeres sensuales y eso queda en mi cabeza y me tiene. Pero ¿quién es el que prendió el televisor, hermano? ¿Quién es el que elige ver hasta tarde el internet? ¿O quién es el que no tiene filtro en el internet cuando está solo y queda a solas ahí en su casa? La verdad es que usted y yo somos responsables de nuestras propias decisiones. Abraham pudo haber tomado la decisión de ese tipo de excusa basado en una premisa que era defectuosa. ¿Y por qué era defectuosa? Porque si usted lee los textos anteriores, los versos anteriores, se va a dar cuenta que el Señor nunca jamás le dijo a Abraham que ahí corría peligro. Nunca le dijo. Nunca vino el ángel de Jehová a advertirle, Abraham, ten cuidado porque esos gentes son recaspas. No, no le dijo nada de eso, ¿verdad? Todo esto se lo imaginó Abraham, al igual que se lo imaginó la primera vez que está en Génesis 12. Muy bien, él se inventó todo ese cuento. Pero le dije que Abraham tenía dos excusas. Ahí en el verso 11 estaba la primera, no, es que me dan pisos y si con mi esposa es demasiado linda y de pronto me hacen un daño por ella. No, eso se lo inventó él, ¿verdad? La segunda excusa fue la racionalización y eso es algo que nosotros también acostumbramos a hacer. Mira que en el verso 12 Abraham llega y dice, y la verdad, o sea, después de que Abimelech lo llamó a pedirle cuentas, ¿verdad? Él le dijo, no, mira, es que yo pensé que me iban a matar y toda la cosa. Y entonces después llega y dice, y otra cosita, a lo bien, a la verdad, también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. En otras palabras, lo que Abraham estaba diciendo era, mira, ¿sabes qué? Técnicamente no mentí. ¿Alguna vez usted se ha visto acomodando la verdad? ¿Sí? Acomodando la verdad para que todo salga según le conviene y si alguien lo examina usted diga, limpio, 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 yo no dije nada que no fuera verdad. Nada, o sea, yo todo lo que dije era verdad, absolutamente todo. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? ¿Verdad? ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos consolado con esta frase? Ay, ¿todo el mundo hace esto? Pues todo el mundo lo hace. En la iglesia, todo el mundo lo hace. O cuando estamos conduciendo y entonces comenzamos a pasar el límite de velocidad, ¿no? Y entonces como dicen nuestras esposas, mi amor, vas un poquito rápido. No, mi amor, no. Muy bien. Mira, pasa tu carro, ¡bum! Mira, ese va más rápido que yo. ¿Sí ves? ¿Te das cuenta? Y es que uno ve el límite de velocidad, hermano, y el pie derecho comienza a hacerle como una cosquillita ahí en la planta, así.
Sí, dale. Y uno, que siente el rugir del carro. Qué rico. El límite de velocidad 30. No. ¿Verdad? Muchas veces pensamos que en comparación con la mayoría de las personas nosotros somos re santos. ¿No? ¿Usted no se ha dado cuenta de cuántas veces usted se compara en el día? ¿Cuántas veces usted se compara con su familia, con sus hermanos? Y usted llega y dice, usted no lo dice así como en voz alta, ¿no? Pero para usted mismo usted piensa, no, yo estoy re bien, papá. Mis hermanos están perdidos. El que está perdido es usted porque no le ha compartido el amor de Cristo a sus hermanos. El que está perdido es usted porque tal vez su testimonio no ha permitido que sus hermanos y el resto de su familia lleguen a los pies de Cristo. El que está perdido es usted porque hace años que dejó de orar por ellos. No, mi hermano, es que mi hermano tiene un corazón re duro. Yo he intentado, yo no he dejado de orar por él. Hermano, ¿a quién le miente? Usted y yo sabemos que muchísimas veces nuestros hermanos de sangre dejaron de estar en nuestras oraciones. Ahora yo le digo, ¿todavía usted piensa que es un santo delante del Señor? Hay algo que es importante que recordemos, y es que el pecado, nuestro pecado, no se mide contra otras personas. Nuestro pecado se mide contra la norma de Dios. Y la norma de Dios está establecida ahí en la palabra. Usted y yo no colocamos esas normas. Usted y yo no obedecemos esas normas cuando nos conviene, sí, y cuando no, no. Mire la descripción que da Santiago al respecto. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Eso está en Santiago 1, versos 13 al 15. Ahora bien, mire que esa palabra dice cuando ustedes sean tentados. ¿Qué significa esto? Significa que, mire que Santiago no escribió si eres tentado, no. Dice cuando seas tentado. ¿Qué significa? Que todos los que estamos aquí vamos a ser tentados. O todos los que estamos aquí estamos teniendo algún tipo de tentación en algún área. Dice, si eres, cuando seamos tentados todos, es decir, nos pasa a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y aunque nosotros no tenemos que pecar, porque el poder del Espíritu Santo está dentro de nosotros para resistir, a veces lo hacemos. Y dice que cuando somos tentados son nuestros propios deseos los que nos arrastran y nos dominan. Entonces, después de que el deseo ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, cuando crece, da luz a la muerte. Lo que está haciendo Santiago aquí es colocando la culpa en el lugar justo donde debe estar, y es en usted y en mí. La culpa de pecar está en nosotros, no está en nadie más. Está únicamente en nosotros. Somos responsables de nuestro propio pecado. Es nuestro mal deseo lo que nos lleva a pecar. Mire la forma en la que Satanás trabaja. No sé cuántos han visto que las personas que acostumbran pescar al extremo del anzuelo ponen un cebo, ¿verdad? Para que la carnada lo muerda, ¿ok? Y así es que pescan. Entonces Satanás, de la misma manera, nos coloca el cebo, nos pone el cebo. Ese cebo, hermano, puede ser una llamada de aquella chica que a usted le encanta, o de aquel muchacho que le encanta. Ese cebo puede ser el deseo de un negocio fácil. Dice, este dinero, me voy a ganar tanto dinero acá. Y no, mi amor, esto a mí me da paz en el espíritu. La verdad es que a usted le gusta la platica y muchas veces no le importa pasar por lo que el Señor ha establecido en su palabra para obtener esa ganancia. Entonces Satanás nos pone el cebo, pero es nuestro mal deseo el que muerde la carnada. ¿Me explico?
Es nuestro mal deseo el que muerde la carnada y entonces pecamos. Y el resultado final del pecado, usted y yo lo conocemos, es muerte. Estoy seguro que todos los que estamos aquí hemos tenido algún área en la que hemos caído recurrentemente, ¿cierto? Y le tengo una noticia, y es que esa área en la que usted ha caído recurrentemente, es el área que Satanás va a visitar una y otra vez, buscando que usted caiga de nuevo. Satanás va a explotar toda la debilidad que usted y yo le revelemos, pero sabe, no es culpa de Satanás caer, es nuestra culpa. Entonces, lo primero es que el pecado no es culpa de nadie sino nuestra. Lo segundo, usted y yo conocemos que el pecado trae consecuencias. Si estuvieran leyendo esta historia de Abraham y Abimelech por primera vez, sin conocimientos de fondo de los hombres involucrados, sin conocer que Abraham era el hombre del Señor, ¿cuál creería usted que es el hombre que obró con justicia? ¿El siervo de Dios o el que no era el siervo de Dios? El que no era el siervo de Dios obró con integridad, ¿sí? Hace poquito nuestro Paz estaba predicando sobre aquel pasaje de David y Betsabé y nos decía que Urías no era israelita de nacimiento, era eteo, Urías eteo, el que era el esposo de Betsabé, y que este hombre demostró más integridad de aquel que decía ser el hombre conforme al corazón de Dios, el salmista, el rey, el guerrero, el que venció a Goliat. Pues en ese momento falló su integridad, como muchas veces falla nuestra integridad en diferentes etapas de nuestra vida. Muy bien. Abimelech llegó y le dijo al Señor: pero destruirás una nación inocente. Luego no me dijo, ella es mi hermana, y no dijo también, él es mi hermano. Estaba diciéndole a Dios: Padre, o sea, Señor, yo soy completamente inocente de esto. O sea, yo cómo iba a saber, adivino si no soy Señor. Yo creo que tal vez diría Abimelech eso, ¿no? ¿Cierto? Pero estaba diciendo, no, o sea, yo he hecho esto con una conciencia tranquila, he tenido mis manos limpias, ¿verdad? Mira, hermano, cuando usted y yo caemos, especialmente en un área donde hemos caído antes, la mayoría de las veces hay un precio por pagar, ¿verdad? Miren las consecuencias de ese pecado repetido de Abraham, que bien podrían venir sobre su vida o sobre la mía. La primera consecuencia fue que dañó su carácter, ¿verdad? Ese pecado dañó su carácter. ¿Por qué? Porque Abraham fue atrapado en una mentira. Y esto iba a ser más difícil confiar en su palabra en el futuro. Y es que no era cualquiera el que lo había atrapado, era un rey el que lo atrapó al supuesto siervo de Dios. Dice, no, un siervo de Dios y este man me está diciendo mentiras, parce. No. O sea, ¿qué es esto? ¿Sí? Un siervo de Dios está cayendo en esto. Uy, no. Terrible, ¿verdad? Su carácter y su integridad recibieron un golpe en ese momento en que él decidió mentirle al rey. Y sabe algo, la integridad tiene una característica y es que tarda años en construirse, en establecerse, pero un solo momento para destruir todo lo que usted ha hecho. ¿No le ha pasado alguna vez que en nuestras relaciones, en el diario vivir, alguna vez usted falla y entonces dicen, claro, pero ahora sí se acuerdan cuando yo fallo, pero no se acuerdan de todas las cosas que yo hice buenas, no se acuerda de cuando esto, no se acuerda de cuando aquello, Hermano, la razón está aquí. Usted construyó, pero usted mismo destruyó. El que destruyó no fue el otro. El que destruyó fue usted mismo. Lo segundo que hace el pecado es dañar nuestro testimonio. Mire que Abraham, comprometió su capacidad para testificar y ministrar en Gerar. Se suponía que él era el que traería bendición al mundo, pero aquí está a punto de caer juicio sobre toda esta gente que estaba en Gerar. ¿Por qué? Por causa de su pecado.
Y hay algo muy importante que hizo este pecado de Abraham. ¿Y sabe qué fue? Dañó su relación con Sara. Eso es muy importante porque se ve lo mismo en Génesis 12. Yo le pregunto, ¿qué mensaje estaba enviándole Abraham a Sara mientras la dejaba ir voluntariamente a la casa de otro hombre que él sabía que tenía intenciones no bonitas para con su esposa? ¿Qué pensaba usted, qué pensaría que había en el corazón de Sara al aceptar esto por segunda vez? Le aseguro que no fue nada bonito. Muy bien. El pecado siempre va a traer consecuencias negativas. Algunas van a ser externas, otras van a ser internas, algunas van a ser públicas, otras van a ser privadas. Pero una cosa sí le digo, hermano, Dios no permite que sus hijos pequen sin que haya consecuencias. Escuche bien lo que dije. No permite que sus hijos, otras personas pues, pero sus hijos, créame, si estamos en este momento en lo que no debemos, van a haber consecuencias de eso que estemos haciendo. Muy bien. Lo tercero que le quiero decir es que la gracia de Dios es mayor que toda nuestra debilidad. Y eso es una gran bendición, ¿verdad? Recuerde que hace tan solo un momento yo le estaba hablando de lo que significaba la gracia. En medio del pecado de Abraham vemos que Dios todavía está cuidándolo. Todavía. La gracia de Dios en este momento fue tan grande que protegió a Sara. Protegió a Abraham. Inclusive, si usted sigue leyendo ahí los versos más adelantico, se va a dar cuenta que Abraham estuvo en posición de bendecir a Abimelech solo por la gracia del Señor. Dios perdonó a Abraham a pesar de su pecado repetido. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya habido consecuencias. Si usted sigue leyendo el texto de ahí en adelante, no lo leo para no alargarme más, esas consecuencias vinieron, pero el punto que necesitamos ver es que Dios no se alejó de Abraham. Y así como Dios no se alejó de Abraham, tampoco se va a alejar de usted y de mí, porque esa es la maravillosa gracia del Señor. Dios quiere que usted y yo superemos nuestros fracasos, superemos nuestras debilidades, y Él ha prometido desde el principio del tiempo que nos ayudaría. Pero ¿sabe una cosa? Dios sabe que el crecimiento lleva tiempo. Hay un predicador que comencé a escuchar por todo el tema de los estudios que estoy haciendo. Se llama Martin Lloyd Jones. Y él dice que en esos momentos en que caemos, no debemos desanimarnos. Y que de hecho podemos tener esperanza. Y en uno de los momentos más difíciles de su vida, en uno de los momentos en que esos momentos en que caemos a lo más bajo y no sabemos cómo fue que llegamos ahí, él escribió lo siguiente, abro comillas: pierdo mi sentido de desesperanza porque puedo decirme a mí mismo que no solo ya no estoy bajo el dominio de pecado, sino que estoy bajo el dominio de otro poder que nada ni nadie puede frustrar. Por débil que yo sea, es el poder de Dios el que está trabajando en mí, y es el propósito de Dios librarme de todo vestigio y rastro y remanente de pecado hasta que me vuelva impecable y sin culpa. Hay un poder que trabaja en mí que está en contra del pecado y de su poder. He sido sacado del reino de pecado y estoy siendo purificado. Dios está trabajando en mí. Usted recuerda aquel pasaje en primera de Juan 4:4 que dice: mayor es el que está en mí que ¿qué? Que el que está en el mundo. Mayor, poderoso, todopoderoso, eterno, fuerte, ese es el que está en usted y el que está en mí. Incluso en nuestro fracaso tenemos la seguridad de que Dios está trabajando en nuestra vida siempre y cuando usted y yo en verdad le pertenezcamos a Dios. Siempre y cuando en verdad usted y yo hayamos nacido de nuevo. Dios continuará su obra,
la obra de liberarnos del poder del pecado durante cada día de nuestras vidas. Muy bien, cuando usted caiga, hermano, levántese de nuevo, porque el Señor está obrando en la vida de todos aquellos que confiamos en Él. Ahora bien, le he mostrado 3 puntos de este pasaje. El primero, que el pecado no es culpa de nadie, sino nuestra. El segundo, que el pecado trae consecuencias. Y el tercero, que la gracia de Dios es mayor que nuestra debilidad. Pero, ¿cómo es que lidiamos con este pecado que nos está costando trabajo? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? ¿Cómo es que voy a tener victoria en esto que todavía no he podido? ¿Cómo es que voy a tener victoria sobre esta mentira, sobre eso que sale de mi boca, sobre no dedicarle tiempo a Dios, etcétera, etcétera? Bueno, yo le voy a dar algunos pasos. El primero de ellos es admitir y confesar la verdad. ¿Sabe algo? Se trata de lidiar con el pecado que no hemos podido vencer. Así es que usted y yo necesitamos ser completamente honestos al respecto. ¿Por qué le digo esto? Porque una de las mayores barreras a las que a menudo nos enfrentamos es que todos tenemos una tendencia a mantener una fachada santa. Yo no peco, hermano, soy santo, santo, re santo. ¿A ti te está pasando eso, hermano? Uy, qué mal. Porque somos expertísimos para señalar. Somos expertísimos para señalar la caída del hermano y no vemos la viga en la de nosotros. En otras palabras, nos reunimos, sonreímos y mantenemos ese aire sagrado sobre nosotros. Intencionalmente, ojo con esto, damos la impresión de que tenemos todo bajo control. Hermano, no se engañe. Usted no tiene control sobre nada. El único que tiene control sobre todas las cosas es el Señor Jesús. Y si usted no toma la decisión de trabajar con su pecado, honestamente reconociendo que ha pecado, un día ese pecado que en este momento está en lo privado, el Señor lo sacará a la luz. Porque Dios no deja a nadie sin su tratamiento. Se lo repito, Dios no deja a nadie sin su tratamiento. Mire, usted y yo somos cristianos. Los verdaderos creyentes, muchas veces la gente piensa, no, es que los cristianos no tienen problemas, los cristianos no tienen luchas. Ay, hermanos, si usted conociera los casos que aquí mismo en nuestra congregación hay, se sorprendería, hermano, de las luchas y las batallas que muchos libramos en este lugar, ¿verdad? Somos buenísimos mintiéndonos el uno al otro y tratando de mentirle al Señor. ¿Y sabe algo? Esto es el colmo de la insensatez. Porque si somos parte de una iglesia, somos compañeros peregrinos. Somos compañeros de camino. Todos los que estamos acá, incluyendo líderes, pastores, todos tenemos victorias y tenemos fracasos. Tenemos días buenos y tenemos días malos. Y hasta que usted y yo estemos dispuestos a admitir que las cosas no siempre son fáciles, nunca podremos superar el pecado que no estamos dispuestos a reconocer. Le voy a repetir eso. Usted no puede superar el pecado que usted no está dispuesto a reconocer. Muchas veces cuando como pastores tenemos esos momentos de confrontación, de exhortación con las personas, algunas se molestan y se llenan de soberbia. Y dicen, no, pero usted ¿con quién cree que está hablando, pastor? Ah, sí. ¿Verdad? Dios podrá trabajar con usted siempre, siempre que usted reconozca que tiene un problema. Cuando una persona va a Alcohólicos Anónimos, una gran parte del esfuerzo, ¿verdad?, en la terapia, del esfuerzo mayor en la primera parte de la terapia está en que esa persona reconozca que es alcohólico. Cuando una persona tiene problemas de droga, toda la primera parte de la terapia está en que reconozca que no puede manejar la droga. Y usted y yo como cristianos, qué difícil, hermano, que nos toca reconocer
que estamos pecando en algo. A nosotros nos importa más lo que dice el vecino, lo que dice Perencejito, Sutanito, Menganito, que lo que dice Dios. Ocultamos nuestro pecado por temor a sentirnos juzgados y que las demás personas digan, hermanos, es lo que menos le tiene que importar. Lo que le tiene que importar es lo que Dios piensa. Y Dios quiere sanarlo de eso, Dios quiere sanarlo de eso que lo está afectando. No le importen los demás. Impórtele únicamente lo que piensa su Dios, porque Él es el verdaderamente importante. La mejor manera de lidiar con el pecado recurrente es identificar el pecado por completo. Acceda a los problemas de raíz. Vea el pecado en su impresionante fealdad. Le voy a dar unos ejemplos de eso. Por ejemplo, imagínese que usted echó una mentirita, mintió, ¿cierto? Y entonces usted llega y se acerca al padre y le dice, ay Señor, Padre, perdóname, mentí. Sí, y usted cree que todo está bien. ¿Sabe algo? Cuando usted hace ese tipo de confesiones ligeras, realmente usted no está reconociendo nada, hermano. Usted está cumpliendo con un requisito, ¿sí? Pero en cambio, si usted confiesa que se alejó de la verdad, si usted le dice, Señor, perdóname, me alejé de la verdad, con todo lo que significa que se alejó del Señor. Si usted reconoce que en su mentira usted le mostró una falta de amor a la persona a la que usted mintió. Si usted confiesa el orgullo que le hizo querer ocultar la verdad, eso es otra cosa, ¿verdad? No confiese, oh, he codiciado, no. Confiese que está permitiendo que su mente se revuelque en la inmundicia. Confiese que usted le quitó algo a la persona que usted amaba por buscar a otra o a otro. Pregúntese cómo se sentiría que ese del que usted está pensando fuera su hijo y su hija. Que eso fuera el objeto de sus pensamientos lujuriosos. No confiese, ay, tomé algo que no me pertenecía. Confiese que robó, hermano. Admita que robó a otro. Admita que es culpable de codiciar lo que no es suyo. Admita que usted se ha demostrado desagradecido por lo que el Señor le ha proporcionado. No confiese únicamente que murmuró, no. Identifíquelo por lo que realmente es. Confiese que su murmuración agredió a otra persona. Confiese que usted fue culpable de derribar en lugar de construir. Confiese que ha sido orgulloso y que muchas veces ha saboreado los chismes y ha habido arrogancia en su corazón cuando su hermano cae y usted lo ve y en vez de extender su mano para levantarlo y cubrir su desnudez, usted lo ha expuesto. Y sabe algo, muchos aquí hemos caído en esto. No solo confiésele al Señor, ay Señor, no llegué a la iglesia hoy. ¿Sabe algo? Lo que verdaderamente usted debe confesar es el hecho de que usted permitió que otras cosas fueran prioridad sobre su adoración al Señor. Confiese la pereza que lo mantuvo ahí en la cama. Confiese su idolatría al honrar otra cosa por encima del Señor. ¿Ahora sí me entiende? ¿Estoy explicándome correctamente cuando le digo admitir y confesar la verdad? Lo siguiente, hermano, es evitar situaciones tentadoras. Mire que cuando estaba preparando este mensaje tuve acceso a una ilustración que es de la vida real, ya se la leo. Y es una historia aterradora sobre cómo es que los esquimales alejan a los lobos de sus rebaños o de los animales, de los perros, de que ellos acostumbran a estar, ¿cierto? Entonces, lo primero que hace el esquimal es cubrir la hoja de su cuchillo con sangre de animal y le permite congelarse, ¿verdad? Luego de que esa sangre está congelada ahí sobre la hoja del cuchillo, él echa otra sangre, o sea, más sangre, y la deja congelar de nuevo, y así le echa hasta 5 capas de sangre y entierra el cuchillo ahí en la nieve con la hoja parada. Entonces los lobos comienzan a olfatear la sangre que está ahí en ese cuchillo, y en la noche el lobo se acerca, porque el lobo no se acerca cuando hay personas, él se acerca en la soledad, y entonces el lobo se acerca y comienza a lamer
la sangre congelada sobre el cuchillo, ¿verdad? Y comienza a lamerla y cada vez comienza a lamerla con más y con más y con más fuerza, ¿verdad? Y comienza a haber un éxtasis allá en su cerebro, en ese placer que él siente lamiendo esa sangre, hasta que la hoja del cuchillo queda al descubierto. Pero el animal, en su frenesí por lamer la sangre, lame esa hoja ya afilada, y la sangre que comienza a consumir es la suya propia. Al otro día en la mañana, el lobo está desangrado allí en el lugar en donde está, y así es que se mata el lobo. Fue su apetito, fue un momento de placer el que lo llevó a la muerte. Yo le pregunto, ¿no es este mismo momento de placer el que ha tocado nuestros hogares? ¿No es ese mismo momento de placer el que se le ha mostrado a usted ahí en su cuarto, en el internet, cuando está solas? ¿No es ese mismo placer cuando usted contempla la posibilidad de cometer adulterio con su pareja, de pecar contra él o contra ella? Es lo mismo, hermano. Y si usted sigue en esto, su sangre va a estar en la nieve al amanecer. El esquimal le puso un cebo, pero no cualquier cebo, un cebo que tenía la posibilidad de matar. Eso es lo que yo quiero que comprendamos en esta mañana. El diablo le va a poner a usted cebos que van a matar su matrimonio, que van a matar sus relaciones de negocios, que van a matar sus amistades, que van a matar la relación con sus hermanos, con sus hijos, con sus papás, porque ese es el obrar del demonio. Todas las cosas que parecen inocentes se pueden volver destructivas rápidamente. Así es que usted y yo necesitamos estar alerta con todas esas cosas que puede que no sean pecado, pero nos pueden llevar hacia allá. Satanás nos atraerá a algo que parece inofensivo, nos tentará a acercarnos al pecado tanto como podamos. Satanás va a poner en tu mente razonamientos como este: no, técnicamente no estoy pecando. No estoy pecando. No he hecho nada. No he hecho nada, pero ¿sabe algo? Todo lo que comenzó a moverse en su pensamiento, en su corazón. Si usted y yo jugamos con el pecado, hermano, nos vamos a quemar. ¿Usted se acuerda qué hizo José cuando fue tentado por la esposa de Potifar? ¿Recuerda qué hizo? Salió corriendo, hermano. Huyó. Y eso es exactamente lo que usted y yo tenemos que hacer. Si usted tiene problemas con la lujuria, no se quede en el internet a solas hasta tarde mirando cosas que pueden desviar su mente de la verdad. Coloque un software de filtrado en su computadora y pídale a otra persona en la que usted confíe que tenga la contraseña. Si usted tiene problemas con la administración del tiempo, evalúe la forma en que usted está usando el tiempo. Empieza a cortar aquellas cosas que consumen su tiempo: el descanso, la pereza, la televisión, los videojuegos, todas las excusas que usted sabe que tiene en el día a día. Limite el tiempo de internet, limite el tiempo de sus videojuegos, limite el tiempo de televisión. Si usted tiene problemas con el dinero, hermano, sencillamente no lleve la tarjeta de crédito en el bolsillo. No la lleve hasta que el Señor lo capacite para administrar. No vaya a esos sitios, centros comerciales, donde usted se antoja de todo lo que no necesita. ¿No le ha pasado? ¿Cierto? ¿Verdad? Los que somos casados acá sabemos eso. Hombres y mujeres, muchas veces, tengo un estornudo atorado, perdóname, hermano. Ay, mi amor, mira, ¿es prioridad? No. Ok. Tú misma has respondido, o tú mismo has respondido, ¿cierto? No significa que no se pueda dar un gusto, hermano. Por supuesto que se lo puede dar, pero usted tiene que tener la capacidad de decir:
con toda verdad a usted mismo, ¿puedo o no puedo? ¿Qué me va a representar gastarme este dinero que voy a necesitar a fin de mes? ¿Cuántos intereses tengo que pagar de este crédito? Que las tarjetas de crédito tienen los intereses más caros de todos, ¿cierto? Y muchas veces la gente es orgullosa. ¡Ah! Tengo un cupo de 40 millones en mi tarjeta. Ay, Dios de gloria. Pobrecito. ¿Sí? Si usted tiene problemas con los chismes, aléjese cuando los chismes comiencen a ser el centro de la conversación. Váyase, hermano. Váyase de lo que no lo edifica. Váyase de lo que está dañando el nombre de un hermano suyo. No es que es su hermano. Es su hermano y el que está chismoseando también chismoseó de usted. Si usted tiene problemas con el resentimiento o con la amargura, aléjese de aquellos que alimentan esos sentimientos. Porque nosotros somos expertos en buscar partidarios, ¿no? Contamos las cosas para que, para que este esté de acuerdo conmigo, este esté de acuerdo conmigo, este esté de acuerdo conmigo, este también esté de acuerdo conmigo. Pero muchas veces, acuérdese que la verdad tiene tres caras: la del otro, la de uno y la verdad. La verdad se la va a revelar el Señor en su tiempo. Aléjese de todo lo que implica alimentar sus sentimientos de amargura. Cuando su mente comience a reproducir el dolor, cuando su mente comience a imaginarse contienda con sus hermanos, viejo, salga de ahí. Más bien, imagínese cómo sería perdonar y restaurar la relación. Imagínese ser fiel a Dios en lugar de imaginar jugar a Dios, a que usted es Dios. Muy bien. Siempre que sea posible, querido hermano, obtenga la ayuda de otros. ¿Sabe que ese es uno de los beneficios del podernos congregar? Que Dios le va a mostrar personas sabias y llenas de su espíritu para pedir ayuda. Porque necesitamos ayuda. ¿Sabe que cuando uno peca, hermano, es cuando más ayuda necesita, pero es cuando menos la busca? Cuando uno peca, uno necesita recordar que Dios todavía lo ama, porque ese es Dios. ¿Sabe? Ayuda a confesar nuestras luchas a un amigo de confianza. Yo no estoy diciendo que le confiese sus luchas a medio mundo, no. Pero si usted ora, el Espíritu Santo le va a dirigir en a quién puede confiar y decirle: mira, estoy teniendo esta lucha y necesito a alguien que me ayude, que me soporte en oración, que esté ayunando por mí, que oremos juntos para que yo pueda superar esto. Exponer nuestras debilidades no siempre es fácil y usted debe tener cuidado con esto, pero siempre ayuda tener a quien rendirle cuentas. Por último, lea y memorice las escrituras, hermano. Todo el intento que hizo nuestro pastor durante todo el año que pasó por estar leyendo, lo único que él estaba queriendo hacer era sembrando en nuestro pensamiento cómo es el pensamiento de Dios. ¿Qué es lo que Dios piensa? Quería motivarnos a que continuamente estuviéramos pensando en todo lo santo, todo lo bueno, todo lo recto y todo lo justo, porque eso es lo que vas a pensar cuando tienes comunión con la palabra de Dios. Pero si no la tienes, vas a pensar todo lo contrario. Vas a pensar en el juicio, vas a pensar en el chisme, vas a creerte el más santo y los demás los más pecadores. En fin, todas las cosas que al Señor no le agradan. Si usted se toma en serio la erradicación del pecado de su vida, usted debe pasar tiempo con la palabra de Dios. Debe intentar memorizar. Lea la palabra de Dios, expóngase a ella, interactúe con ella y aplíquela en su vida. Usted y yo recordamos que Jesús fue tentado en el desierto por Satanás. ¿Con qué respondió Jesús? Exacto. ¿Por qué nosotros en medio de las tentaciones no podemos responder con la palabra? Sencillamente porque no la conocemos. Sencillamente porque no tenemos idea de lo que dice.
¿Cuántas veces usted ha estado en medio de una situación aconsejando a alguien y no viene ni media palabra a su mente, hermano? Ni media. Y entonces, paz, venga, ven, una citica ahí de esto, de aquello, tan. Y pues uno la envía, ¿cierto? Pero ese es el derecho de las cosas. No, ese no es el derecho de las cosas. Jesús respondió con la palabra de Dios y de la misma manera tenemos que hacerlo nosotros. Yo espero que en esta mañana esta historia que le he narrado de Abraham le permita ver que usted no está solo, como no estuvo solo Abraham. Abraham luchó y usted y yo luchamos, y la lucha es parte del viaje, y una vez que obtenemos victoria en un área de nuestra vida, inmediatamente después Dios le va a mostrar cuál es el área que necesita trabajar ahora. La siguiente, el crecimiento espiritual comienza cuando usted y yo somos lo suficientemente humildes para reconocer nuestra necesidad de crecimiento. Así, querido hermano, que es hora de dejar los pretextos, es hora de dejar de fingir, es hora de trabajar juntos para llegar a ser el pueblo que Dios nos ha llamado a ser. Le voy a invitar ahí un segundo a que solo cierre sus ojos, que suelte ahí su lápiz, lo que tenga ahí en la mano, solo cierre sus ojos y le pueda decir al Señor: Señor, tú sabes, Señor, todo lo que hago desde que me levanto hasta que me acuesto, Dios. Tú conoces mi entrar y mi salir. Conoces todas las motivaciones de mi corazón, Señor. Y conoces, Señor, que muchas veces, he tratado de justificar mi pecado. Que muchísimas veces he echado la culpa de mi pecado a otras personas, Señor, cuando yo soy el único responsable. He acusado a personas inocentes de mis malas decisiones, Señor. Ese he sido yo. He intentado justificar, he intentado excusar, he intentado racionalizar, Señor, así como lo hizo Abraham, Señor. Pero la única verdad es que la culpa de todo lo que ha pasado la he tenido yo. Yo le voy a pedir que en un segundo, en un minuto, permita que el Espíritu Santo le traiga a memoria aquella situación que está doliendo en su hogar, aquella situación que está doliendo en medio de su matrimonio, en su trabajo tal vez, aquella situación en la que usted ha hablado de más, muchas veces desahogándose, porque desahogarse es lícito, pero también muchas otras veces el Señor nos pide guardar silencio y estar quietos delante de su presencia. Preséntele esa situación al Señor. Dile: Señor, esta es mi situación, Señor. Esto es aquello que no he podido cambiar, Señor. Esto es aquello en lo que estoy cayendo una y otra vez. Y yo necesito ayuda, Dios. Necesito ayuda, Señor. Necesito tu ayuda, Dios, porque soy consciente que esto que estoy haciendo ha traído consecuencias, y si lo sigo repitiendo va a traer más consecuencias sobre mi vida, Dios. Dile: Señor, te necesito a ti, Señor. Necesito de ti, Señor. Necesito, mi Rey, que me puedas mostrar, Señor, toda la inmundicia que hay dentro de mí, Dios. Todas las veces que he querido excusarme, Señor, y pedirte perdón, Señor, porque muchas veces no he hecho nada para dejar este pecado atrás, Señor.
Sé bien, Señor, que mi carácter se ha dañado, Dios. Sé bien que mi testimonio se ha dañado, Señor. Sé bien que las relaciones, tal vez con esposos, esposas, se han dañado por causa de mi falla, Dios. Y te pido, Dios, que me perdones, Señor. Pero también te pido que me ayudes a entender, Señor, que tu gracia es mayor que toda mi debilidad, que tu amor es mayor que toda mi debilidad, porque yo te amo y estoy consciente de que me amas, Señor. Señor, permite que en este tiempo deje de pensar, Señor, en querer quedar bien delante de todo el mundo, Dios. Ayúdame, Dios, a reconocer que tengo este problema, Dios. Ayúdame a hablar con sinceridad, con honestidad, Señor, y buscar toda la ayuda que sea necesaria, Dios. Porque lo que verdaderamente me importa es mi relación contigo, Dios. Lo que verdaderamente me importa es poder ser restaurado, es poder ser sanado, Dios. Lo que verdaderamente me importa es volver en amistad contigo, Dios. Así es que, Señor, déjame admitir y confesar, Señor, la verdad, Señor. Déjame ver el pecado, Dios, en toda la inmundicia que el pecado tiene, Dios. Deja, Señor, que evite, Dios, todas las situaciones que pueden ser tentadoras, Señor, aunque aparentemente puedan ser inocentes, Señor. Y permíteme, Dios, que una vez más pueda volver en comunión con tu Santo Espíritu y con tu palabra, para que tú transformes todos mis pensamientos en lo recto, en lo bueno y en lo justo. Te amamos y te bendecimos, Señor. Bendigo a cada persona que está escuchando este mensaje y oro, Señor, para que verdaderamente tu Santo Espíritu pueda hablar a sus corazones y puedan pasar de la teoría a la acción. En tu nombre hemos orado, mi Rey. Amén y amén.